Cuando supe que habían caído las tres hermanas Mirabal, la sociedad establecida ha muerto. Habían caído asesinadas. Oh, asesinadas. Roto el cráneo, despedazado el vientre, partida la plegaria. Asesinadas. Amén de las mariposas. En nuestros corazones y en el amor de Dios. Muy buenas tardes. El Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos le da la más grata bienvenida a todos ustedes que nos acompañan a través de Facebook Live para presentarles la conferencia La Dimensión Histórica de las Hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz a 60 años de su asesinato. Y con esta conferencia magistral concluimos con broche de oro las actividades programadas para la semana aniversario para recordar a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz a 60 años de su asesinato. El nombre de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa está escrito en letra de oro en la historia de la República Dominicana y del mundo por su feroz lucha en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, asesinadas hace 60 años, el 25 de noviembre de 1960, por esbirros de una de las tiranías más sangrientas que ha conocido América Latina y el Caribe. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en 1981 en Bogotá, Colombia, se decidió marcar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal y su valor simbólico. La propuesta fue realizada por el grupo de mujeres que representó a la República Dominicana en ese evento. Pero fue en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró la fecha como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hoy tenemos como panelistas a otros dos hijos distinguidos de Salcedo, Janet Camilo Hernández, conocida por su trabajo político y por su lucha como activista feminista en favor de las libertades y de la mujer. Fue ministra de la Mujer, licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es presidenta del Instituto Latinoamericano Mujer y Política y la vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Latinoamericanos de América Latina y del Caribe y miembro de la Internacional Socialista de Mujeres. Es catedrática de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público y Privado. Y también tenemos plato fuerte con Rafael Francisco Taveras Rosario.
el querido Fafa, el comandante Fafa Taveras, quien nació también en el mismo nido de las mariposas, San José de Conuco, en Salcedo. O sea que nació un 21 de noviembre, o sea que ayer fue su cumpleaños del maestro Fafa, del comandante. Por lo que hoy, un día después, queremos felicitarlo y desearle muchos años más de vida. Siendo muy joven, Fafa Taveras desafió a la dictadura de Trujillo y desde agosto de 1959 trabajó en la clandestinidad junto a algunos religiosos en la formación de la entidad Acción Clérico Cultural. Y en diciembre de 1959 formó parte de la fundación del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, iniciativa de Manolo Tavares y Minerva Mirabal. En enero de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar descubrió las actividades antitrujillistas del 14 de junio. Él, junto a sus compañeros, fueron apresados, llevados a la cárcel clandestinamente, conocida como la 40, donde recibieron terribles torturas y en la cual muchos de ellos murieron. Inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, Fafa se integró a la lucha contra los remanentes de la tiranía, convirtiéndose en uno de los principales dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio. Y luego de participar activamente en la Revolución de Abril de 1965, del lado de los constitucionalistas, el comandante Fafa se proyectó como uno de los líderes más importantes de la izquierda dominicana durante el siglo XX. Así es que hoy le damos la bienvenida tanto a Janet Camilo como al comandante Fafa Taveras y le dejo la palabra a nuestra comisionada dominicana de Cultura en los Estados Unidos, la poeta y escritora Lourdes Batista. Ya, estamos. Buenas tardes. Es realmente un honor para nosotros poder compartir este escenario con una leyenda viviente como lo es el comandante Fafa Taveras. Realmente es un ejemplo para la generación de en estos momentos contar con una persona que luchó en contra de la dictadura trujillista, que no tuvo miedo, igual que las tres mariposas y Rufino de la Cruz, a desafiar a ese feroz y diabólico personaje que fue Rafael Leonidas Trujillo. Es un gran honor para nosotros que estamos y hemos asumido el reto, el compromiso de rescatar la memoria histórica de la República Dominicana y rescatar también nuestra memoria cultural y traer a los dominicanos que viven en Estados Unidos nuestros héroes y heroínas y mostrar a estas personas que dieron su vida para nosotros poder disfrutar en estos momentos de la democracia de la cual estamos disfrutando. Estamos muy contentos en esta semana que culmina con ustedes. Quisimos que este evento, lo que fue la semana del 60 aniversario de la muerte, del asesinato de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz y mes de la prevención contra la mujer, quisimos que esta semana cerrara con ustedes, que este evento cerrara con ustedes dos, Fafa Taveras por lo que representa a nivel histórico y Janet Camilo por lo que representa como exministro del Ministerio de la Mujer, que desempeñó una excelente labor en contra de la violencia a la mujer y que todavía aún terminando sus funciones como ministro, como ministra del Ministerio de la Mujer, continúa trabajando y tiene una fundación en contra de la violencia a la mujer. O sea que el compromiso de ella va más allá de haber ocupado un puesto administrativo en el gobierno. Nosotros tenemos el compromiso
que asumimos hace muchos años de luchar contra ese gran flagelo que es el abuso a la mujer, la violencia contra la mujer. Y desde el Comisionado de Cultura estamos comprometidos a seguir trabajando en esa línea y que no sea solamente un día o una semana, es todo un año, es todos los años, es todo lo que nos quede de vida. Lo vamos a dedicar a luchar en contra de la violencia a la mujer, porque el tema de la violencia a la mujer, más que un tema, a nosotros nos atañe, porque yo soy una sobreviviente de abuso doméstico, de abuso a la mujer. Entonces yo entiendo muy bien por dónde afecta, por dónde han pasado y lo que han vivido, el martirio, el infierno que es vivir en una relación de abuso. Entonces, estamos comprometidos a seguir en ese camino. Invitamos a la comunidad que nos siga, a las mujeres, a los hombres, a todos los dominicanos que eduquen a sus niños, que eduquen a sus hijos de que la mujer y el hombre son iguales, de que nadie es superior al otro. Y vamos a trabajar en ese tenor de educar a nuestra gente, a nuestra comunidad. Y por eso quisimos culminar esta semana con estos dos grandes dominicanos que nos llenan de orgullo. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos, Rafael Fafa Taveras y Janet Camilo. Ok, Provi, no sé con quién vas a empezar. Te vamos a quitar el... Tiene el micrófono ahora. Ok. Nada, adelante, comandante. Gracias. El 25 de noviembre va a celebrarse el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. De hecho, en la forma más elemental podemos valorar lo que aquel acontecimiento representó y qué fue como punto de partida. Hoy, aquel hecho a los 60 años es una acción asumida en todo el mundo por las mujeres como el día de la lucha contra la no violencia hacia ellas. Un salto descomunal de una tragedia a un acontecimiento universal. Creo que para todos nuestros oyentes debemos hacer un resumen de cómo se constituyó esa fuerza, porque Minerva RG, esa fuerza que pudo transformar un hecho horroroso, la muerte de ella, sus hermanas y el chofer, en un acontecimiento que 60 años después sea universal. Minerva nació el 13 de marzo de 1926. A los 6 años llegó a la escuela de su campo, que eran escuelas que llegaban hasta el tercer curso. Pero a los 12 su padre la envió al colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Se formó entonces con las religiosas. Su padre eran comerciantes y terratenientes. Eran de la élite social de aquella época. Y en Ojo de Agua, su padre, don Enrique, era un personaje reconocido por todo el mundo. Así que en 1949, después de ella estar en el colegio y ya tener del 26 al 49, 22 años, invitaron a su padre a un encuentro donde estaba Trujillo de Santiago de los Caballeros. Y es la primera vez que Trujillo ve a esta mujer y queda deslumbrado por ella. Lo expresa, se ve. Y el encuentro, un mes después de ese encuentro de Santiago, un mes después, en la inauguración del Hotel Montaña en Jarabacoa, vuelve que invitan a su padre y a sus hijos. Y Trujillo baila con Minerva y Ramfis también, insinuándole la motivación para tenerla tan presente. Hablamos de que esa invitación, 14 de julio en Santiago, y un segundo encuentro un mes después
llevó a un tercer encuentro en el mismo año, 2 meses después del primero, el 12 de octubre, en Villa Borinquen, San Cristóbal. Manuel de Moya Alonso la recibe en la puerta y es el primero que la saca a bailar. Y bailando se la lleva a Trujillo a la mesa diciéndole: jefe, conozca esta estrella de la provincia. Manuel sabía la preferencia de Trujillo por Minerva. Y entonces aquí se da una situación especial que es un punto de partida del heroísmo que terminó con el martirio de Minerva Mirabal. Trujillo, dueño del país y de todas las mujeres, fue al tomarla para el baile a abrazarla, apretándola, y Minerva le hizo resistencia. Y entonces el jefe, sorprendido porque eso nunca le había ocurrido, ni le ocurrió jamás con ninguna de las mujeres que él trataba, les dice: usted no cree en mi política. Y ella le dijo: jefe, no creo en su política. Ajá. ¿Y si yo le mando un grupo de oficiales para que la convenzan? Y esta mujer le respondió: ¿y si yo los convenzo a ellos? Y Trujillo no soportó esa inesperada resistencia de una mujer que no le aceptó que lo apretara, y segundo, que capaz de reiterarle de una forma frontal que no comparte su política y que no se rinde ante ninguna amenaza. Ese segundo encuentro creó las bases para que 2 meses después del primer encuentro se produjera esta situación. Y miren, pasó tranquilo, pero Trujillo notó este, para él, inexplicable desaire. Y entonces, en 1951, Minerva fue detenida junto con su madre y llevada a la cárcel. Y esa situación creó una atmósfera de tensiones terribles para las Mirabal en toda la zona. Puesta en libertad, volvió entonces a tener, de ese tercer encuentro de San Cristóbal, donde nació la orden de su primera prisión, Minerva ingresa entonces en la UAS en 1952. Pero antes de ese encuentro, vuelven a detener a Minerva por segunda vez, en 1951. Y la llevan con su madre al entonces Hotel Presidente, que quedaba frente al Parque Independencia. Y a su padre lo llevan y lo desnudan en una celda de la Fortaleza Osama, donde ese pobre hombre, deprimido por la soledad y el trato indecoroso de que fue objeto, yo creo que aceleró lo que le quedaba de vida. Y entonces, en ese proceso, se da todavía el último esfuerzo de Trujillo por seducir a Minerva, y manda a ese Hotel Presidente a su hermano Virgilio Trujillo a comunicarle a Minerva y a su madre que al otro día él iba a venir para buscarla para un encuentro con el jefe que dejara liquidada esa situación en el Hotel Jaragua. Y al otro día, cuando llegan, doña Chea estaba cambiada con su cartera delante de la puerta, y Virgilio, cuando la ve, le dice: no, pero usted no puede ir, es a Minerva que están invitando. Y la vieja se echó para atrás, empujando a Minerva, y le dijo: mire, ella no va a ir. Y Minerva dijo: yo no voy a ir. Y se acercaron a la ventana y le dijeron a Virgilio: preferimos tirarnos de aquí a tener que aceptar que la invite a ella Trujillo hoy. Es un hecho insólito. Trujillo la suelta porque eso no tenía ya ningún tipo de explicación. Pero estamos hablando de que con esa cuestión se radicalizó la confrontación con Trujillo.
Y así ella llega a la universidad entonces con ese afán. Y en la universidad, en 1952, ella hace su primer año de estudiante y desarrolla entonces una actividad que se nota su beligerancia y su aspecto en la universidad, y en el 52, al terminar el curso para el 53, le dijeron que ella estaba suspendida. Y entonces, para propiciar que la aceptaran en la universidad, y tuvo que participar en un acto organizado de celebración del trujillismo. Pero en 1954 en la universidad ella conoce a Manolo en Jarabacoa y la encuentra a Manolo el 20 de noviembre del año siguiente, 65, y se casan. Se conocen en noviembre en Jarabacoa en el 54 y al año se casan. En agosto del 56 nace Minú. Minerva se gradúa el 20 de octubre del 67 y en agosto nace Manolito. Aquí termina lo que podíamos entender la primera parte de Minerva. 2 prisiones, rechazando al jefe, casada con Manolo y graduada de Derecho. Entonces, el Día de Reyes de 1959, en una reunión familiar bajo el impacto de la victoria de Fidel Castro en Cuba, que estremeció toda la conciencia latinoamericana, estamos hablando del Día de Reyes, 6 días después de las fuerzas de Fidel haber llegado a La Habana y el dictador Fulgencio Batista haber salido huyendo de Cuba y regresado al país. Y ese hecho de aquella victoria y de que el dictador fuera prófugo para venir a buscar una protección en un dictador que tenía todo el mundo saturado, fue un factor que creó un impulso, la determinación de Minerva, como para que ese día, en la casa de Yuyo de Alessandro, que estaba casado con una hermana de la mujer de Rampis, en esa casa, con los amigos que se reunieron ahí, Minerva dijera: es una vergüenza que otros pueblos pueden salir de sus dictadores y aquí no hemos podido hacerlo. Creo que esto es un desafío para que asumamos esta tarea con responsabilidad. Día de Reyes de 1959. Y esos primeros meses pasaron entonces ella socializando esa visión con sus amigas y las amigas de Manolo. Y entonces se produce en junio la invasión de los expedicionarios que llegaron el 14 de junio a Santo Domingo, encabezado por Enríquez y además por un capitán cubano que había tenido su rango en la guerra de liberación de aquel país. Luego que a ellos lo liquidan, 192 de 196 expedicionarios fueron muertos. Y se produjo un acontecimiento que creó una indignación mucho mayor cuando un locutor de una voz muy fuerte de Radio Televisión Dominicana fue capaz de leer uno a uno los nombres de los 192 asesinados, y cada vez que mencionaba un nombre lo hacía con fuerza: muerto. Y el país quedó sacudido por esa brutal demostración de anunciar esos 192 que fueron detenidos, la mayoría, torturados y muertos en la cárcel. Y eso aceleró la indignación de Minerva y de todos los jóvenes de esa época. Yo había sido rechazado 2 veces para ser cura y tenía una relación con ellos a tal grado que en esa primera vacaciones, había entrado a Derecho en 1958, nos encontramos con muchos seminaristas que también estaban de vacaciones y con 2 jóvenes más, Ezequiel González, que era primo hermano de Minerva, y Francisco Aníbal González Pachico, creamos un movimiento llamado, sobre todo para los religiosos, un movimiento clero-cultural. Les decíamos, hace ese movimiento clero-cultural,
para propiciar efectivamente ampliar la relación con los oposicionistas. E incluso para facilitar, fuimos capaces de hacer un acto público de felicitación a Trujillo, promovido por los universitarios de esa provincia, como una condición para que nos promoviéramos, nos desplazáramos con la disipación de que podía ser para una causa distinta a la que estábamos diciendo. Era una acción para proteger la clandestinidad en la que estábamos entrando. Y semanas después nos encontramos con Minerva, que vino a vivir a la casa de su madre para justificar, diciendo que estaba enferma, que Manolo pudiera venir toda la semana de Montecristi a Salcedo a ver a su mujer. Y era un pretexto para él justificarse en el camino y detenerse con todos los cómplices que estaban ya surgiendo. Y así se va forjando ese gran movimiento, el movimiento de más alcance y envergadura de toda la era de Trujillo. Durante esa parte del fin de año, en todas las direcciones, caminó profundamente el tema. Y ese movimiento, ya hecho nacional, fue capaz entonces de propiciar un encuentro en la Casa de Patria Mirabal, el 9 de enero de 1960, un encuentro en la Casa de Patria Mirabal, que era donde nos reuníamos todos los conspiradores. Y ahí había gente del sur, de Barahona, de la capital, de diversos lugares. Y en ese sitio se decide que había que hacer una reunión al día siguiente en una finca de Mao de Charles Bogart, que estaba también en esa reunión, para decidir el nombre del movimiento, las orientaciones básicas por las que se iba a luchar y el tiempo que iban a durar y todas las condiciones, y escoger a los responsables. Y así es que el día 10 de enero de 1960, reunido en esa finca de Charles Bogart en Mao, se plantea cómo nombrar el movimiento, y Minerva sugiere en ese día debe ser 14 de junio, en reconocimiento a los expedicionarios que vinieron ese día. Nadie lo objetó. Con el apoyo unánime de la gente, así se quedó. 14 de junio. Cuando se plantea, ¿y cuáles son los objetivos de lucha? Minerva también sugiere que el programa que trajeron los expedicionarios es el que se acepte como el programa nuestro, para que nos viéramos entonces como la continuidad de aquel sacrificio que había despertado toda la conciencia de la resistencia. Y ahí se asume entonces el nombre del 14 de junio y el programa que trajeron los expedicionarios. Luego se escoge, vamos a escoger entonces la dirección. Minerva era la única mujer que estaba presente en ese encuentro. Y en una época todavía muy machista, ella había sido la más activa, y su marido era un hombre muy humilde. Manolo era un hombre muy franco, muy abierto, muy cordial. Entonces los presentes decidieron que fuera Manolo el presidente, el jefe del movimiento, y escogieron a Leandro Guzmán, el esposo de María Teresa, como secretario general. Establecieron un responsable para la capital, Luis Gómez Pérez, y establecieron responsable para el este y para el sur del país también. Y desde ese punto de vista, el día 10 salió la estructura de dirección que iba a impulsar el movimiento, pero el día 11 fue delatado el movimiento por un incidente de que mandaron a San Pedro de Macorís una persona a hablar con alguien que él conocía para tratar de persuadirlo de que se integrara, y ese hombre estaba conectado con el servicio de inteligencia a donde fue a llevar la noticia. Y entonces comenzó las prisiones. El día 10 en todo el país comenzaron las prisiones de la gente. Y ese día de las prisiones hace que el día 13 Manolo sea detenido en Montecristi, y luego el día 21 detienen a Minerva, a María Teresa y a 5 mujeres más, 2 más de Salcedo, Fe Ortega y Tomasina Cabral, que aún vive. Una de la capital
la doctora y una muchacha, Miriam Morales, de Puerto Plata, y una ingeniera de San Francisco Macorís, Dulce Tejada. 7 mujeres y 4 eran de Salcedo. La integran y la llevan a la 40. Y la 40 era el sitio de la tortura. Era el sitio donde estaba concentrado todo el personal del servicio de inteligencia, siguiendo las informaciones y propiciando con las torturas que se producían que se incorporaran nuevas víctimas para ser perseguidas. Y todos los varones que llegamos a la Victoria nos desnudaban. Quítese la ropa. Y uno sentía al quitarse la ropa el significado de la vestidura en esta cultura, porque sentirse desnudo por orden frente a los otros hombres era un acto de humillación que uno no podía escapar a su efecto. Y en ese ambiente te recogían después y te metían al Coliseo, que era la base de una torre donde estaba la base de la comunicación, que en esa época tenía el centro de inteligencia, con todos los carritos Volkswagen que tenía en el país para patrullar la sociedad dominicana. Y luego de esas pelas que te daban, entonces te sometían a un interrogatorio para que tú escribieras lo que ellos deseaban, más personas. Y ahí llevaron a Minerva. Y Minerva vio desnudo a decenas de combatientes y también con las marcas de las torturas. Y tuvieron con ella un diálogo. Se generalizó entre los presos el diálogo de ella con Johnny Aves. Johnny Aves diciéndole a Minerva ahí: ¿tú crees que tú es Suiza? Hablando de una democracia que solo puede hacerse en esos países. Y ella le dijo sonriendo: yo no creo que esto es Suiza, pero nosotros tenemos el derecho de vivir en una ciudad distinta a esta, en la que ustedes son capaces de tenerlo en estas condiciones. Johnny Aves no soportó la rechedumbre de Minerva y la mandó a trancar. Y días después llevan a la prisión a Tomasina Cabral, una muchacha de Salcedo que con los ojos de hoy no puede decir era una mega diva, una hermosa mujer de 25 años graduada de ingeniería, que llegó en la madrugada como del día 22 o 23 a la 40 con un pantalón ceñido y una blusa también. Y se veía entonces la tentadora imagen de esa muchacha joven y hermosa. Y el marido de Angelita Trujillo, que estaba ahí, que era un oficial de la aviación, les dijo a ella cuando la vio, la única acción que se hizo contra mujeres: quítese la ropa. Y Sina no respondió. Mire, cuero viejo, le decimos que se quite la ropa. Y ella se quedó callada. Y ese esbirro, León Esteve, cogió su bayoneta, le aló la blusa, le rompió la blusa y se la quitó. Y cuando la dejó con el brasier y el pantalón puesto, le dijo: quítese la ropa 2 veces. Y ella no respondió ni se movió de ningún lado. Y entonces él cogió la bayoneta y le rompió el pantalón y le quitó el pantalón con un grupo de oficiales que estaban ahí acompañando y viendo esa degradante situación. Y cuando le quitó el pantalón y la dejó con los brasieres y los panties, les dijo: quítese la ropa, cuero viejo, o usted quiere que sea yo para que la sobe. Y ella no respondió, ni una lágrima, ni una queja. Y entonces él fue y arrebató el brasier, las dejó con los senos al aire y dijo: ¿también quieres que te quinte los panties? Pues tú, coño, ¿qué es lo que tú piensas? Ella no respondió y él fue y le rompió los panties. Y esa mujer, en un gesto inolvidable para los que estaban ahí, para todos nosotros, con las manos sobre su sexo, no fue capaz de una queja ni de una lágrima. Y entonces
ellos buscaron el bastón, que el bastón era un tubo que tenía 8 baterías con las que se usaba para descargarle a las vacas que se resistían cuando uno movía esos animales, y con la concentración de la energía y la punta en la descarga eléctrica hacía que las vacas saltaran y se integraran. Fue uno de los elementos de tortura más terribles que vivimos allá en la 40. Y ellos fueron capaces de ir a poner en los senos a esa mujer el bastón en los 2 senos. Y cuando bajo el impacto de la corriente, ella se movía. Mire cómo se mueve ese cuero viejo. Y sin ella llorar, a pesar del bastón, parece que se produjo un acto de humillación en todos ellos, que dijeron: deje a esa mujer tranquila y mande ese cuero para la cárcel. Y desnuda la mandaron a trancar. Cuento ese dato solo para que se vea la dimensión del desafío que implicaba organizar aquel movimiento. Y Minerva era la ideóloga fundamental. Bajo la presión de la pastoral de la iglesia de 1960, en los primeros días de febrero, pusieron a Minerva junto con esa muchacha en libertad. En libertad. Y entonces, eso hizo, al ponerle en libertad, que se generara todavía un movimiento mayor con ella restaurada. Y en ese sentido, aquella era la tercera prisión de Minerva. La tercera prisión de Minerva era esa, donde ella presentó todas las torturas y se percató entonces de esa dimensión de la tortura con Sina Cabral. Puesta en libertad en los primeros días de febrero, fue detenida entonces en los primeros días de mayo otra vez, pero esa vez fue con María Teresa y con Tomasina. A ellas 3 fue la que llevaron a la cárcel y la volvieron a colocar en la Victoria. Desde ese punto de vista, ellas vivieron todo ese proceso, pero nunca fueron capaces de quejarse, ni de ninguna manera. Aquella era la 4ª prisión, el 18 de mayo, la 4ª prisión de ella. Y meses después, por la oferta, por la amenaza de que la UEA iba a llegar al país y por mucha condena internacional, fueron puestas en libertad en agosto. Y entonces, eso hace que estaban reducidos en su casa, pero yendo a visitar a sus esposos presos. Trujillo ordena a finales de octubre que le lleven sus presos a Salcedo para que estén cerca de su familia. Ahí estaba Pedrito, el marido de Patria, Leandro Guzmán, el marido de María Teresa, y Manolo Tavares, el marido de Minerva. Y llevado a la fortaleza Salcedo, fueron a visitarlo 2 veces, 2 fines de semana, y entonces se los llevan para Puerto Plata. Y en Puerto Plata le dijeron que podían ir cada vez que quisieran. Pero creó una conmoción tan grande en la gente que seguía el movimiento, que todo el mundo pensó que ese traslado a Puerto Plata era para simular algún accidente y matarla, porque en esa época la carretera era una mala carretera, la de Puerto Plata. Y había una situación tan grande que una directora de la escuela, que era amiga de Minerva, llamada María Teresa Brito, Chachita, que era una mujer de mucho vigor y de mucho respeto en la provincia, fue a visitarla porque ellas eran amigas desde la infancia. Y le dijo: Minerva, yo vine aquí a pedirte algo que tú ni por tu madre lo vas a hacer. Yo vine a pedirte que no siga yendo a Puerto Plata a ver a tu marido. Ustedes tienen que mudarse para Puerto Plata para que no le den el motivo de que en el camino la puedan reventar. Yo vine a eso. Eso es el 23 de noviembre que ella va y le dice ello. Y entonces, cuando ella le dice eso a Minerva, se produce algo que patenta
el sentido militante de aquella mujer. Minerva, tú no harás esto por tu madre, pero hazlo por tus hijos. Y Minerva se echó para atrás sonriendo, pero contó ella a mi Chachita. Chachita, no te preocupes, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien lo críe. Cuento esta cosa para que se pueda valorar la integridad y la fortaleza de esta mujer, la determinación y el coraje con la que ella asumió la vida. Y ya el día 2 de noviembre, Trujillo había ido de visita a la provincia y estaba en Villa Tapia, un municipio de Salcedo, y dijo públicamente, y salió en la prensa, este gobierno solo tiene dos problemas: la iglesia y las hermanas Mirabal. Y cuando eso se dijo, más se creyó en que ya ellas eran un problema de primer orden. Trujillo, que no la pudo seducir, que en 3 encuentros, incluso bailando con ella, se encontró con una resistencia que nunca seguro se produjo con nadie, desbordó su indignación, convirtiéndola en ese blanco de, junto con la iglesia, sus dos únicos problemas. Y entonces, el 25 de septiembre, en la visita que hacen, terminó antes de las 5 de la tarde, un jeep detenido con la parte delantera abierta como si tuviese algún problema, con 5 esbirros que estaban ahí. Y entonces, cuando viene el vehículo conducido por Rufino de la Cruz, Rufino, que no era el chofer de la Mirabal, que ese día 25 en la mañana, el chofer que normalmente iba con las Mirabal a la visita no fue, atemorizado por todos los rumores de que a ella las iban a matar. Y él no fue. A las 10 de la mañana ya salió afuera a una casa del patrón de Rufino de la Cruz y fue a decirle, yo tengo un problema y es que tenemos que salir, ya es tarde para llegar a Puerto Plata y el chofer no ha llegado. Yo no sé si va a venir. Y Rufino, que estaba ahí sentado, le dijo, no se preocupen, yo puedo acompañarla a ustedes. Fue un gesto de solidaridad extraordinaria de este hombre, que escuchando la atmósfera de duda y de temor, acompañando a las Mirabal, fue capaz de decirle, no se preocupen, yo las acompaño. Y era en función de ese espíritu, que él estuvo con ella. Y cuando los detuvieron allá, lo detienen el jeep, Patria Mirabal se desmontó del carro cuando vio que eran esbirros y salió corriendo detrás de una guagua del Seguro Social y se agarró detrás diciéndole, díganle que nos van a matar a las hermanas Mirabal. Y 2 de los esbirros fueron, la arrebataron y la trajeron arrastrada para meterla en el carrito Volkswagen, el Cepillo, a las 3 hermanas y a Rufino dejarlo en el jeep. Y salieron hacia adelante. Entraron como a 2 kilómetros a un cañaveral que eran muy comunes allá, hacia adentro. Y en el camino ahorcaron a Rufino en el jeep. Y cuando llegaron al lugar donde ellos creían que era el espacio necesario, dieron la vuelta al carro para ponerlo con el frente hacia el lugar de origen de la carretera y entonces abrieron el baúl, señores, y tenían unos garrotes cortados en la oficina del Servicio de Inteligencia de Santiago. Y en ese momento, 3 de estos esbirros, por su turno, sacaron una a una a las 3 mujeres del carro,
La llevaron a unos pasos, más o menos, me dijo como 15 pasos. La metían para el cañaveral y la mataron a palos. El primer palo en la cabeza para que no gritaran y luego la picaron a golpes a las 3. Y el esbirro que contó la muerte fue a mí que me lo contó. Yo fui a verlo a la cárcel después que estaba preso. Me dijo, la más alta fue la primera, que era Minerva. Y la que salió corriendo, que era Patria, dijo uno, tenía un rosario en las manos cuando la arrastramos para también matarla. Y la de los cabellos grandes la sacamos también de última. Y cuando las 3 muertas era muy claro el día todavía. Y esos esbirros tranquilos, esos 5 asesinos, no quiero ni mencionar su nombre, esos 5 asesinos esperaron que llegara la noche. Y entonces trajeron el jeep que estaba más atrás, metieron los cadáveres en el jeep y lo condujeron al sitio donde fue lanzada. Pero en el camino, me lo confirmaron ellos a mí, se encontraron que había una de las muertas que se estaba quejando y tuvieron que detenerse. Era Minerva la que se estaba quejando, la más grande, como ellos decían, la más alta, y tuvieron que darle unos palos extras para terminar de extinguirla y luego llevarla al sitio y arruinarla lanzándola para publicar al otro día, el 27, no al otro día, sino era viernes, el 26 era sábado y el 27 domingo, publicar que 3 mujeres y un chofer habían muerto en un accidente que se había producido saliendo de Puerto Plata. Con toda una ofensiva de que aquello fue un accidente. E incluso fueron esbirros hasta al entierro en silencio, con una ofensiva extraordinaria. 3 madres y un conductor en vehículo mueren en el fatal accidente. Y entonces había que saber el estremecimiento que todos los que estamos vinculados recibimos con esta información de que se atrevieron a matar a estas 3 mujeres y a palo. Yo estaba oculto, me habían soltado y había una cantidad de presos que cuando oyeron esto sabían que estábamos recibiendo una información. Si no hubo respeto para estas mujeres, no lo habrá para nadie. Ahora, ese hecho del 25 de noviembre hace 60 años caminó en el país en tal envergadura, que en 1981, como ustedes dijeron, el encuentro feminista latinoamericano celebrado en Colombia, valorando lo que había sido aquel acontecimiento y conociendo la estirpe y la tradición de Minerva, que resistió hasta la tentación de un dictador como Trujillo, que fue capaz de comprometerse en la creación de un movimiento nacional, el más grande que se hacía en el país. Ese movimiento de las mujeres de América Latina aceptaron una sugerencia de la delegación dominicana que estaba presente en Colombia. Mi compañera Magali Pineda era parte de esa delegación. Y aunque ella no fue la autora de la sugerencia, ella fue que escogieron para que le presentara a las mujeres de América Latina la sugerencia de que tratáramos de que las Naciones Unidas acordaran que ese día 25 de noviembre debía ser reconocido como el Día Mundial de la lucha contra la agresión a las mujeres. Y unánimemente Latinoamérica la aceptó.
Y entonces, en 1999, meses antes de que entrara el siglo XX, las Naciones Unidas oficializaron esa sugerencia, declarando el 25 de noviembre un día universal contra la violencia de que es víctima la mujer. Entonces, una acción de resistencia de un país que lo asumen las mujeres de América y que terminó en un reconocimiento universal, es para que ahora, al recordarla, tengamos la conciencia de que no ha habido en el mundo una acción de esa trascendencia, porque ellas no solo fueron las heroínas, fueron también las que promovieron en un sentido más alto la noción de la igualdad, porque había que saber la fuerza para que en un grupo de hombres una mujer tuviese la integridad y la fortaleza de no respetar ni la autoridad de un jefe ni el riesgo de una muerte, ni siquiera cuando se le habló de que ella debía, por sus hijos, tratar de evitar que eso ocurriera. Y esa mujer decirle, no se preocupen, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Yo que la conocí y que me convertí en un discípulo de ella, sé lo que representaba para una madre atreverse a decir una cosa como esa y no detenerse, al revés, incrementar el esfuerzo y morir sin una queja. Yo creo que el país reconoce que Minerva es una de sus mujeres de más relevancia en toda nuestra historia, como lo reconoció América Latina y como se ha oficializado en el mundo. Ahora, al recordarla, uno, en mi caso, tiene que hacer un esfuerzo para que nuestras lágrimas no nos ahoguen, pero ellas tendrán siempre el respeto inmenso de todas las personas que las conocimos y las tratamos y de los que ahora también las conocen. Salve Minerva, salve María Teresa y Patria. Y Rufino, un hombre que, reitero, no era su chofer, sino un abnegado hombre que, a pesar de la propaganda, fue capaz de jugarse la vida y perderle ese servicio. Gracias a ustedes, muchachas. Muchísimas gracias al comandante Fafa Taveras por compartir con nosotros, con el Comisionado Dominicano de Cultura, tan emotivas experiencias, tan emotiva historia que creo que a todos nos ha conmovido en lo más profundo de nuestro ser. Muchísimas gracias. Y estoy muy emocionada realmente y siempre, Fafa, no tengo palabras para expresar mi admiración y respeto hacia usted y el agradecimiento por usted traernos esto. Tengo mucha gente que está llorando en las redes sociales. Yo soy una que tampoco puedo evitarlo, no puedo evitar las lágrimas al escuchar de la manera como humillaron a Tomasina, como todos ustedes fueron torturados y de la manera cruel que asesinaron a las hermanas Mirabal y a Rufino. Tenemos de las personas que están conectadas en las redes sociales, hay algunos, Wilma Tamayo Abreu, que es una gran dirigente y líder de la comunidad dominicana aquí en Nueva York. Ella dice que mencione los nombres de los asesinos. Una pregunta, ¿hay alguno de ellos vivos o ya todos murieron? Yo no tengo idea si hay alguno vivo. Yo creo que todos murieron ya. Yo he tenido la decisión ni siquiera de mencionarlo, porque por una condición muy especial, cuando Ramfis mata a los responsables de la muerte de Trujillo y se va del país en noviembre de 1961, se creó entonces, con la intervención de un oficial,
un Consejo de Estado. Y en ese Consejo de Estado pusieron a Balaguer y a otros miembros. Y entre los que pusieron estaba Antonio Inver Barrera, que había salido de la clandestinidad y era el sobreviviente de la muerte de Trujillo. Y entre las informaciones que se referían a la muerte de las hermanas Mirabal se mencionaba que había un señor con un sombrero grande y un carro Mercedes-Benz en Puerto Plata, en la carretera, y que decían que ese era un hermano de Antonio Inver. Y como decían esto, Antonio Inver llamó a Manolo y le dijo: búscate una persona de tu confianza que vaya a La Victoria e interrogue a los asesinos para que ustedes sepan que no es verdad que era mi hermano no estaba preso. Entonces Manolo, por los vínculos históricos, me escogió a mí para que yo fuera a La Victoria. Y al llegar a La Victoria, el coronel jefe de La Victoria me dijo: yo estoy a sus órdenes. Tengo una información oficial del poder político de que lo que usted decida aquí con relación a los presos, yo tengo que hacerlo. Y yo, lo primero que yo quiero que ustedes hagan es que me lo aíslen a todos. Y entonces yo comencé a llamarlo uno a uno. Y son de las cosas insólitas del país. Cuando uno encontró que comenzaron a decirme cómo la habían matado. Para mí fue una cosa insólita, porque, señores, tú escuchar a un bandido diciéndote cómo habían matado las Mirabal, cómo las habían matado, una a una, lo que dijeron, lo que hablaron. Incluso fue por esa entrevista ahí que se sabe el destino real de ella. Y yo creo que frente a una situación como esa, yo tenía la determinación siempre de no mencionar el nombre de estos asesinos, porque había que ser un animal para tener esa crueldad de salir, cortar los garrotes que tenían, para entonces ir a matar a estas mujeres una a una como lo hicieron. Yo todavía me cuesta aceptar tener esos malditos, porque fue a mí efectivamente que ellos le contaron cómo hicieron esa desgracia decisión de matarla. Yo pienso, voy a buscar aquí en este texto que es de su biografía los nombres de ellos, porque yo los he borrado a conciencia de mi memoria. Ciriaco de la Rosa era el jefe. Y entonces Rojas Lora era de Salcedo y yo le conocía desde muchacho. Y ellos dos, Ciriaco y Rojas Lora, fueron de los primeros que comenzaron a comunicarme a mí los detalles de aquel crimen. Fueron ellos dos los primeros. Y yo recuerdo cómo estos dos involucraron entonces a los otros tres, contando cómo se turnaron para ir a ejecutarla. Y permítanme mantener mi apego al silencio de no mencionar estos esbirros, porque en el fondo yo recuerdo con demasiado dolor y cercanía aquella tragedia inmensa que esos desgraciados me contaron. Ok, Fafa, hay un señor que está escribiendo en Facebook que dice que había, si usted no puede confirmar, un tal Valerio y que dice que está vivo y que vive en Santiago, que él hace los cuentos de chiste que participó en el asesinato. ¿Usted recuerda esa persona de apellido Sí, Valerio? Valerio fue el primero que prestó información que permitió conseguir con todos los otros. Era un blanquito con los ojos azules
que tenía mucha locuacidad, hablaba mucho, y él fue la persona que me sirvió a mí de soporte para hacer aquella investigación. Yo no sabía que estaba vivo. Sí, Pero publicaron la dirección de él. Dice que vive en la calle 4 de Olla del Caimito Santiago y que él cuenta la historia. Él cuenta, hay un señor que está escribiendo que está vivo y que él la cuenta. bueno, yo le voy a decir una cosa. Si él cuenta esa historia y hay una dirección, él no sabe el riesgo que representa que cualquier dominicano vaya y le pida cuenta, porque no es fácil eso, no es fácil eso. Wow. Esas personas que usted dice que usted visitó en la cárcel, ¿qué tiempo hicieron ellos? ¿Ellos cumplieron ante la justicia? No, condenado a 30 y 20 años en 1962, cuando explotó la guerra de abril, puedo decirlo ahora. Yo fui junto con el coronel Lora Fernández, los responsables de la toma de la fortaleza. Y ahí, como yo sabía que en la fortaleza estaban los detenidos, lo primero que yo hice cuando entré fue correr para la celda. Conocía la fortaleza Usama. Y entonces me encontré con que estaban abiertas las celdas. Wow. Lo habían sacado. Y no había ningún preso. Al sacarlo en plena lucha, muchos salieron por atrás para el río Sama y otros se fueron. Y entonces todos nos sorprendimos cuando yo fui buscando los asesinos de los hermanos Mirabal y no los encontré, de su ausencia. Y quiero decir aquí por primera vez lo que ustedes van a oír. Claudio Camaño, que era mi amigo y que nos conocimos en la toma de la fortaleza, fue que nos conocimos en la propia puerta de la fortaleza, yo entrando. Claudio Camaño me dijo: te voy a decir algo que no quiero morirme sin que tú lo sepas. Montes Arache, que era de la dirección con Francis de todo lo que pasaba, estaba al día de que al día siguiente íbamos a tomar la fortaleza, que el responsable era Lora Fernández y que iba a participar con el 14 de junio, del que yo era el jefe militar. Y ese hombre sacó la noche a todos los asesinos de las hermanas Mirabal. Llamó al cuartel para que se lo entregaran y se lo entregaron y lo tenía protegido. Y dice Claudio que él no quería morirse sin decirme eso. Y yo estoy diciendo esto por primera vez. Según Claudio Camaño, fue Montes Arache el hombre que salvó a los asesinos de las hermanas Mirabal la noche anterior de la toma de la fortaleza. Una cosa insólita, pero así son las cosas de la vida. María Teresa Cabrera, la compañera María Teresa Cabrera dice: don Fafa Tavera siempre contribuyendo a mantener la memoria histórica. Orgullo dominicano, abrazos a todos y a todas. Sí, Wilma, Claudio Camaño padre. Sí, claro, porque Camañito seguro no había nacido en esa época. Mira, aquí encontré los 5 responsables. Ciriaco de la Rosa, Alfonso Cruz Valerio, que es el que tú te referías, que vive en Santiago. Ajá. Era uno de los jóvenes. Emilio Estrada Mayeta, que era cubano, había venido con Batista. Ramón Emilio Roja Lora, que era de Salcedo. Y Néstor A. Pérez Terrero. Esos 5 fueron condenados, 4 de ellos a 30 años. Y Ciriaco de la Rosa, que era el jefe de ellos, fue condenado a 20 porque él cooperó diciendo cómo lo habían matado. Ya él sabía que había información del detalle. Ellos me habían hablado a mí de todo lo que había pasado y él confesó ahí que se vio obligado a cumplir esa orden porque si ellos no la cumplían, sabían que iban a ser muertos.
5 tigres. Imagínate lo que fue para la familia de esos asesinos encontrarse después con la evidencia, a tal grado que yo estaba en una ocasión con Magari Pineda en un supermercado de La Romana y llegó un señor y me pidió: señor, yo quiero hablar con usted. Y me dijo: yo soy hijo de Siriaco de la Rosa. Y Siriaco nos dijo que él nunca mató a la Mirabal, que ellos la detuvieron, la trajeron a la capital y fue en la capital que la mataron. Digo yo: tu papá no se atrevió a decirte a ti que fue el jefe de ese asesinato. El muchacho no lo creía, pero no soportó las evidencias y se fue llorando. Es decir, que esos son unos asesinos que ni siquiera frente a sus hijos podían aceptar su vida. Pero yo creo que no ha habido un acontecimiento de esa envergadura y de esa degradación personal de lo que fue el asesinato de Germán Mirabal. Y nosotros conocemos miles de hechos de muerte, de tortura, de persecución, pero nada parecido a ese descaro de ordenar matar a 3 mujeres a palo. Trujillo dejó una historia en el país, pero dejó muchos hábitos. No ha sido todavía desenterrado en el alma dominicana la degradación de ese bandido, porque lo de las Mirabal no tiene excusa ni perdón. No hay un crimen de esa envergadura en el mundo. Y yo creo que esa tragedia se convirtió entonces en un orgullo de las mujeres de este país. Y yo creo que deben tener presente precisamente el coraje y la determinación de una mujer que nada lo amedrentó, que no lo detuvo ningún tipo de amenaza, ni siquiera dejar huérfano a sus hijos, que no la doblegó la cárcel, ni la prisión, y que seguro murió con la determinación de que a ella ya no le importaba la vida. Yo no he encontrado a nadie en mi vida que haya influido en forma tal sobre mí, porque yo seguí en la lucha revolucionaria por Minerva. Tú sabes lo doloroso que era para gente que la había tratado, que a ella la matan y que entonces tú te dedicaras a preservar tu vida dedicando. Yo era estudiante de Derecho y dejé todo para seguir el camino porque no tenía conciencia, no podía olvidarme de aquel sacrificio y no encontraba ninguna razón de ser consecuente con él que no sea seguir el camino por lo que ella había muerto. Nada tiene más respeto para mí que la memoria de la Mirabal. Por eso, por ese estandarte, por esas 3 mujeres, por esa lucha, por todos ustedes, es que jamás, jamás, jamás podrá volver a República Dominicana un trujillista, un miembro de la familia de Trujillo. Jamás. Y la generación tiene que saber, nuestra generación presente, que un descendiente de Trujillo jamás puede volver a pisar las puertas del Palacio Presidencial. Nunca, nunca jamás. Pero el otro lado es un desafío de la conciencia de las mujeres dominicanas, saber que deben ser herederas, merecer el sitio de ser heredera de Minerva, compartiendo. María Teresa es una mujer de mucho respeto en el país, pues sí, una combatiente, dedicada y muy cumplida en las vías de sus responsabilidades. Pero las mujeres de Dominicana tienen que saber que para este país, que es la cuna de la Mirabal, las mujeres no pueden dejar de ser un instrumento de lucha importante. Muchas gracias. Muchas gracias al comandante Fafa. Nos ha hecho llorar. Realmente nos ha estremecido hasta las lágrimas. Creo que a todo el que está siguiendo esta transmisión en vivo a través de Facebook. Y le vamos a dar el paso ahora a Janet Camilo, quien podría hablarnos todo este día sobre la vida, el trabajo político de las hermanas Mirabal y su lucha por la democracia y posteriormente asesinada a manos de Trujillo. También nos podría hablar sobre la violencia de género que está
asesinando cada día más y más mujeres en República Dominicana. Buenas tardes, Janet. Muy buenas tardes. Agradecer la invitación que nos hiciera llegar a través de Lourdes, la comisionada de Cultura de nuestro país en el estado de Nueva York. Y agradecer también a Excel Baez, mi amigo, que nos puso en contacto. Pues para mí un inmenso placer compartir en esta tarde con ustedes. Igual que ustedes, pues siempre las palabras, los hechos narrados con palabras de Fafa Tavera, pues nos conmocionan. Y saludos a Fafa, a quien le tengo gran afecto, mi buen pueblano, y escucharlo de un sobreviviente de esa época que también sufrió en carne propia, pues la mano del sátrapa a través de estar encerrado en cárceles, de ser violentado, de ser sometido a todos esos vejámenes de esa dictadura, pues nos llevan también a reflexionar y darle valor en vida a Fafa para del gran Fafa, por lo que yo creo que también aprovecho la ocasión para hacer un tributo más desde mi persona para ese salcedense ilustre que dedicó su vida a la lucha que en aquel momento era el sueño de todos los jóvenes de su época que compartían el mismo ideal, que era liberar a nuestro país de esa dictadura. Así que Fafa Taveras, mi reconocimiento, mis afectos siempre, no solamente como salcedense, sino también como una mujer que agradece mucho en su formación a parte de tu familia, porque Magali Pineda, la verdad que también fue parte de tu familia y juntos construyeron pues pasos, huellas que han dejado sus frutos a nivel internacional y a nivel de nuestro país. Bueno, miren, pensar que uno siempre piensa que las cosas suceden en los países grandes, en las ciudades grandes y que en los países alejados, pequeños, en su desarrollado, las cosas que suceden no trascienden sus fronteras. Entonces, lo primero es que las hermanas Mirabal, nacidas en un pequeño poblado, en un paraje de una pequeña provincia colocada en el Cibao, como la era Salcedo en ese momento, pues su vida transcurrió en un hogar de clase media, de trabajadores, comerciantes, donde se inculcó mucho a sus hermanas, a todas las hermanas, el tema de la educación. Sus padres, pues de pequeño, le dieron la oportunidad de acercarlas a la cultura. Y eso es algo importante. Estamos hablando que, por ejemplo, Minerva, a la edad de 6 años ya estaba alfabetizada y a los 12 años, pues ya ella recitaba poesías de Víctor Hugo, por ejemplo. O sea, vamos a transportarnos a la década de los 40. O sea, estamos hablando que en ese pueblito pequeño de una isla como República Dominicana, con poco desarrollo en ese momento, ya en ese pueblo, en ese campo, habían libros de Víctor Hugo y no había internet, no había forma, sino que eran libros que tenían que llegar físicamente a los lugares. Entonces esa familia, Mirabal Reyes, pues fomentó la educación, fomentaba la cultura, estamos hablando de la música, del piano, de la guitarra, las hermanas les gustaba el arte a todas ellas y eso fue producto precisamente de sus padres que fomentaron en ese hogar pues el tema de la cultura. Y estamos hablando que esas 3 mujeres, esas 3 hermanas, conjuntamente con su cuarta hermana, doña Dede, que sobrevivió y que mantuvo su legado hasta la hora de su muerte hace unos años, pues en esa familia se cultivó lo que es también el amor, lo que era la fe católica y por eso ellas no solamente se dedicaron a estudiar profesionalmente, sino que también formaron sus familias, se casaron, tuvieron sus hijos y crecieron con la valentía necesaria para, aún teniendo hijos, aún teniendo esposos, pues entender que su ideal de revolucionar, de cambiar el país era mucho más importante y que no podían dejarlo atrás. Era una época difícil para las mujeres y sobre todo para personas que tenían ideas diferentes a lo que era el régimen dictatorial. Y eran días oscuros, siniestros, acostumbrado todo Trujillo a tenerlo a su merced, pues definitivamente que trató de apoderarse de las Mirabal o matarlas. Y como no pudo apoderarse de ellas por todo lo que ya Fafa nos ha contado, pues decidió matarlas.
Las muchachas, como les llamaban allá, fueron mujeres de avanzada. Patria era una artista por naturaleza, le gustaba pintar. De hecho, los momentos donde ella podía expresar todos sus sentimientos, lo dedicaba a pintar en el lienzo, a expresar todos sus sentimientos. Las muchachas cuando jóvenes, a los 12 años, pues fueron llevadas a San Francisco de Macorís a estudiar en el instituto, en la escuela Colegio Inmaculada, que era la escuela de la época, que era con internado. Y ella pues estudió y se graduó de bachiller. Y en ese momento se graduó de dactilografía. Patria, que es la mayor y que fue asesinada cuando tenía 36 años, era consciente de la realidad en que vivía y exclamaba, y voy a citar una frase de Patria Mirabal: esta no es solo una causa de hombres, sino también para las mujeres, y con mucho valor. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tiránico. Tenemos que luchar en su contra y yo estoy dispuesta a darlo todo, tanto mi vida si es necesario. Así se expresaba Patria Mirabal, quien se casó también con un joven apellido González de buen poder adquisitivo de la época, y que cabe destacar que Trujillo le confiscó todos los bienes a la familia del esposo de Patria, y aún llevándolo al ahorcamiento económico, pues Patria nunca desistió de la lucha y de acompañar a Minerva en el camino por lograr derrocar la dictadura de Trujillo. Minerva, que es la más conocida porque era la líder, demostró su inteligencia desde niña. Ya le decía yo que a los 6 años, pues ella ya sabía leer y contar, que recitaba poemas, que se fue a la escuela y se graduó en filosofía y letra en el mismo Colegio Inmaculada, porque a Minerva le gustaba la poesía y le gustaba escribir. Y fue una de las primeras mujeres que se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Imagínense en esa época, también conducía, o sea, manejaba vehículos, o sea, Minerva fue una mujer de avanzada, una feminista, carta cabal, como diría yo, en esa época. Y hay una frase de ella que yo siempre, desde que la leí un día, le he asumido como parte fundamental que englosa en pocas palabras su lucha y su compromiso por trabajar en contra de la dictadura de Trujillo, por la libertad del país. Y esta frase es: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. O sea, a ella la habían amenazado. Los sacerdotes se acercaban a ella para decirle que dejara de pertenecer a todos esos movimientos de rebeldía en contra de la dictadura, que el Trujillo la iba a matar. Y aún así, ella, sabiendo eso, siguió su lucha hasta el último momento de su vida. María Teresa, que es la más pequeña, imagínense, murió con 25 años, era también artista. De hecho, en la casa también ellas cosían, se hacían los trajes, los vestidos. Y María Teresa fue también a la capital conjuntamente con Minerva a estudiar a la UAS, pero ella iba a estudiar arquitectura. Pero dado los acontecimientos, ella no pudo terminar la arquitectura, solamente logró el nivel técnico graduándose de agrimensora. O sea, María Teresa se graduó con el título de agrimensora. Ella, por ejemplo, también expresaba la lucha, y hay una frase de ella que reza, y cito: se arriesga la vida sin pensar en posibles beneficios personales, ya que es el principal motivo por el cual luchamos, es la anulación completa de los privilegios. Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta. Seguiremos luchando por lo justo. Eso expresó en su momento María Teresa Mirabal. Con el nombre de las mariposas es que Minerva inicia sus trabajos clandestinos. Como lo citó Fafa, luego de ella haber conocido a quien fue su esposo en Jarabacoa, Manolo Tabar, en la casa de un primo de él, pues es que se hizo la primera reunión, y de ahí comenzaron a motivar. En esa reunión estuvieron las hermanas Mirabal y por supuesto Manolo,
y desde ese movimiento que salieron a contactar a todo el país, a las diferentes regiones de esa reunión, pues ella se denominó la mariposa. Y por eso es que se le menciona y se le ha puesto también el nombre de las mariposas en alusión a ese nombre de la clandestinidad que ella usaba. Yo quiero destacar el liderazgo de Minerva. Era una mujer entusiasta. Su carisma y su firme militancia antitrujillista siempre lo dejó de frente, incluyendo al mismo Trujillo en varias oportunidades que pudo conversar y que ya Fafa pues también nos contó. Pero también ella expresaba su amor a la libertad. Era una mujer que creía en la libertad. Era una mujer valiente, atrevida, se atrevió a dar el paso, se atrevió a ser parte de la lucha, se atrevió a motivar a otros a integrar a la lucha, sabiendo que podía costar dejar en orfandad sus hijos. Y aún así fue una mujer decidida, atrevida, que manifestó una gran indignación ante la situación política que vivía el país en ese momento. Y no se quedó sentada, ni trató de buscar ser parte del pastel en la gobernanza, sino que aún ofreciéndole ser parte del pastel en la gobernanza, no quiso las migajas del poder porque entendía que ese poder estaba putrefacto y se mantuvo siempre con su valentía trabajando para derrocar o movilizar a la juventud dominicana para derrocar al régimen de Trujillo. Y fue fundadora del movimiento 14 de junio junto a todos los que ya Fafa pues ha mencionado. Patria y María Teresa, sus hermanas, tenían una gran admiración por Minerva, quien fue su líder. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a esa parte de que las mujeres tenemos que aprender a reconocer a la otra, que las mujeres tenemos que aprender entre mujeres a apoyarnos. Tanto María Teresa como Patria decidieron apoyar a quien la inspiraba a ellas, que era su hermana. Entonces ellas reconocieron la autoridad de esa otra que no soy yo, de esa otra que es inteligente, de esa otra que triunfa, que nos inspira, de esa otra que nos llena de orgullo y que puede representarnos y dirigirnos. Entonces las hermanas Mirabal también fueron en su momento un ejemplo, sin ella percatarse de ellas mismas, de la capacidad que tenemos las mujeres para organizarnos y que cuando nos organizamos por una lucha, podemos conseguir la lucha. Y el mensaje que hoy, 60 años después de su partida física, nos dejan es precisamente eso, una invitación a organizarnos por la lucha, a entender que tenemos entre mujeres que aprender a reconocer a las otras mujeres y quizás sin conocer el término, inclusive en esa época, Patria y María Teresa practicaron la sororidad, o sea, la complicidad, la solidaridad entre las mujeres, ser sororas, o sea, apoyarnos unas con otras. Y esa sororidad que ellas practicaron, lo hicieron con una sola causa, apoyar a quien era la líder, que era Minerva. ¿Para qué? Para organizarse juntas, para luchar por liberar al pueblo dominicano de la tiranía de un dictador. Minerva fue su líder y la líder de muchas mujeres en ese momento y de muchos hombres. Pero hoy Minerva sigue siendo la líder de mujeres como yo, que me siento orgullosa de haber nacido en Salcedo, por ser la provincia de las hermanas Mirabal, pero por mujeres del mundo que debido a su fatal asesinato transportaron las barreras de los países y se han convertido la Patria, Minerva y María Teresa en un símbolo de lucha por la igualdad en contra de la violencia de género. Y para mantener viva su memoria, las dominicanas siempre hemos tenido la valentía y el valor, y hay que hacer un reconocimiento al movimiento de mujeres de República Dominicana, que en el 1981, pues apostaron, cabildearon, negociaron para que el encuentro feminista de América Latina y el Caribe reconociera el 25 de noviembre como Día Internacional por erradicar la lucha contra la violencia. Pero que en el 99, mujeres como Gladys Gutiérrez y las embajadoras que estaban en Naciones Unidas unieron esfuerzos, cabildearon negociación y con 60 votos
pues Naciones Unidas aprobó, luego comenzaron con 60 votos el trabajo, pero luego aprobaron en la Asamblea que el 25 de noviembre no fuera ya solamente un día para América Latina, sino que fuera un día internacional, un día mundial. Y qué orgullosa debemos sentirnos todas ustedes. Lourdes, qué orgullosa sentirnos de que el mundo reconoce que República Dominicana es la tierra, aparte de tener hermosas playas, un turismo bueno, es la tierra de 3 heroínas que con su vida dieron ejemplo de gallardía, de tesón, de perseverancia, de lucha por la democracia, ofreciendo la vida a un pueblo que necesitaba en ese momento que sus mejores hombres y mujeres lucharan por él. Las mariposas vivieron en un estado patriarcal. Estamos hablando que en esa época, imagínense si ahora los hombres dominan todo, imagínense en esa época. Aunque Fafa lo dijo de corazón, muy bonito, de que cuando se formó el movimiento, pues Manolo era más tranquilo, Manolo tenía más condiciones. Sin embargo, no le tocó a Minerva dirigir. Es más, no le tocó a ninguna mujer en esa época dirigir, eran todos hombres los que coordinaban. Eran los esposos de ellas los que coordinaban los diferentes estados de poder del movimiento del 14 de junio, el movimiento que inspiró Minerva a que se creara. O sea, todavía en esa época, aunque estaban todos juntos, diría Boruga, no estaban reburujados, estaban todos juntos, aún en esa época, quienes dirigían con la capacidad de Minerva, pues no pudo una mujer llegar a ninguna de las posiciones de dirección del movimiento que se orquestó y del cual fueron parte las hermanas Mirabal. Entonces, ese estado de 1950 la discriminaba en razón de ser mujer, pero también en razón de tener ideas políticas diferentes a las que profesaba el régimen dictatorial. 60 años después, en todo el mundo, podemos ver que seguimos teniendo un estado patriarcal. Persisten los mismos modelos de patriarcal. O sea, en el modelo económico, político, religioso, familiares, son dominados por hombres, cuyo machismo sigue siendo la causa principal de la violencia contra las mujeres y la muerte, como son los feminicidios, de miles de mujeres, no solamente dominicanas ni latinoamericanas, del mundo entero. Las Mirabal se han convertido en un símbolo nacional e internacional de lucha contra la violencia de género, que invita precisamente a los estados a crear políticas públicas que garanticen que cada niña, que cada mujer tenga una vida libre de violencia. En nuestro país se han avanzado, se han logrado muchas políticas públicas y hay muchos avances en la carrera por la igualdad, pero todavía no son suficientes. Todavía tendremos que seguir trabajando, todavía el país y la sociedad tendrá que seguir innovando políticas públicas y sobre todo generando educación. Porque si a Patria, Minerva y María Teresa fueron educadas en principios, en valores en esa época, ese resultado de esa educación fue que hizo esa construcción de ciudadanía que ellas expresaron y militaron. O sea, ser ciudadanos responsables significa tener una educación basada en valores cuyo respeto a la libertad, a los derechos humanos, a la vida sea fundamental. Este vil asesinato de las hermanas Mirabal ha hecho que ese día, hace 60 años, murieran Patria, Minerva y María Teresa, pero nacieran las mariposas. Y las mariposas, cada año más que celebramos o recordamos su muerte, pues vuelan más alto, les crece las alas más altas. Y su legado invita a que todas nosotras y a todos nosotros, hombres y mujeres dominicanos, dominicanas del mundo, igual que como lo dijo Minerva, levantemos nuestros brazos y organicemos juntos para seguir luchando contra la violencia de género de manera fuerte, en pie, siempre. Porque si nos toca a una sola mujer, si nos agreden a una sola mujer, debemos todas organizarnos para defenderlas. Debemos todos organizarnos y todas para que no vuelva a repetirse un hecho. Cada feminicidio en el mundo es otra muerte de Patria, Minerva y María Teresa. Cada vez que una mujer cae,
y estamos hablando que en los países en América Latina todavía hoy, donde hay guerras, pues se torturan mujeres, hay muchas mujeres presas políticas. Las razones por las que Patria, Minerva y murieron existen en el mundo, unos con más democracias, otros con menos. Todavía hoy estudiar la vida de Patria, Minerva y María Teresa nos invita a reflexionar sobre el contexto político que vivimos cada uno y sobre todo la comunidad dominicana. Que no nos recordemos solamente el 25 de noviembre de ellas, sino que aprendamos a construir mujeres y hombres que tengan esos valores y que puedan vivir en libertad. Yo quiero que mañana mis nietos puedan levantarse, mis nietas puedan levantarse sin el temor a que ningún hombre la va a agredir, sin temor a que por la ropa me la van a juzgar, sin temor a que por su belleza me la van a descalificar o me la van a utilizar de un objeto sexual, sin temor a que sean abusadas sexualmente, violadas, sino que los hombres pues también se reeduquen y aprendan a educar a los niños en una nueva masculinidades positivas. Yo creo que hace 60 años le era muy difícil a Patria salir para la capital, a Minerva, a María Teresa, y les hacía mucho más difícil salir para la cárcel de Puerto Plata a visitar a sus esposos solas. Yo no soy de esa época y no me gusta contar anécdotas, y mucho menos donde está Fafa, que las sabe todas y que las puede decir. No las puede contar con mayor detalle porque lo vivió o compartió con los protagonistas de esa época. Pero mi abuela me decía que para el entierro, me excusan los motores que estoy en la galería de mi casa, que para el entierro de la Mirabal, pues no todo el mundo, aunque quería ir, pudo ir, porque había un gran temor. Pero que aún así, mi abuela fue, mi familia fue, aún así, pues el pueblo, aún con todos los temores que había, el pueblo fue al entierro, las acompañó al entierro, porque era desolador ver estas muertes, estas 4 muertes, porque también estuvo el chofer, que aunque a veces nos quieren decir que no se le cuenta la historia de él, bueno, también me contaba mi abuela que él, Rufino no solamente, no era el chofer, y eso lo puede hablar Fafa, que Fafa lo conoce más. Yo cuento una anécdota, Fafa, de mamá Lola, que me decía que Rufino era también un joven que se había entrado en el grupo que trabajaba en los temas revolucionarios del momento, y que en ese momento, el día que le tocaba viajar, ese día no le tocaba, el chofer no fue, y que Rufino se prestó porque era uno de los muchachos del movimiento a llevarlas allá. O sea que también él tuvo su carga de responsabilidad de participarla, de acompañarlas, porque estaban amenazadas y todo el mundo lo sabía, y el que la acompañaba pues corría el riesgo de que también sufriera cualquier acto de violencia, y de hecho Rufino pues también sufrió ese hecho, y por ende la familia de Rufino también fue afectada con este acontecimiento. Y también eso nos invita a que de vez en cuando analizar que los hombres también han apoyado a las mujeres en la lucha por la igualdad, en la lucha por la democracia, que cuando un hombre se suma a la lucha, pues también fortalece el camino hacia la igualdad de las mujeres. Y yo creo que también es fundamental que invitemos a los hombres a participar en estos diálogos para que nos entiendan la importancia que es garantizar la participación en igualdad entre hombres y mujeres para construir sociedades desde los diferentes puntos de vista, y que cuando la mirada femenina se ingresa al debate político, al debate público, a la construcción de políticas públicas, estamos ingresando no a las mujeres, sino al 50% de la población que tiene necesidades y que cubre necesidades igual que la tienen los hombres. Y en ese sentido, las mujeres ahora en tiempo de coronavirus, pues hemos podido ver la carga de labor doméstica que tenemos en la cotidianidad de vida, que aún seamos excelentes profesionales, llegamos a la casa, al supermercado, a lavar, a planchar, a cuidar a los muchachos, a los que tienen niños pequeños ahora con esto de la teletarea y el teletrabajo en la casa. Este tiempo de coronavirus también nos ha invitado a reflexionar los hombres y las mujeres que vivimos bajo un mismo techo, la importancia de la corresponsabilidad en la tarea de la agenda del cuidado entre hombres y mujeres. Entonces, como lo hicieron en esa época Manolo, Minerva, de juntos trabajar por la democracia, por la libertad,
yo creo que también es un mensaje que nos queda hoy de esa invitación a que hombres y mujeres también juntos pues aprendamos nuevos roles de masculinidad y feminidad que nos inviten a resolver los problemas desde el diálogo, desde la palabra, desde la conversación de manera pacífica, y que la actitud o la conducta agresiva de violencia para resolver cualquier diferencia dentro de una pareja, expareja o situación del hogar, pues no sea utilizada la violencia, sino que se utilice la palabra, porque para eso nos han dado la capacidad de hablar, de conversar, de dialogar, porque si, de lo contrario seguiremos siendo víctimas de acontecimientos que nos destruyen el alma, nos quitan y sacuden a las sociedades, a las comunidades, porque dejan mucho dolor, mucha tristeza, aparte de orfandad, aparte de huellas interminables como son los feminicidios. Así que yo reitero que el legado principal de Patria, Minerva y María Teresa es esa inspiración a la valentía, a la organización, a organizarnos, a la lucha por lo que creemos, ese mensaje a atrevernos a ir detrás de nuestros sueños, y ese mensaje de que la libertad, la democracia no tiene precio y que hay que conquistarla, hay que conseguirla a cualquier precio, aún nos cueste la vida, nos deja también ese sabor dulce de esperanza, de que estamos en un mundo donde los antepasados, nuestros ancestros, los acontecimientos históricos siguen inspirando los corazones de la humanidad en estos días. Y 60 años, yo sé que para Minú y para los hijos de Minerva, de Patria y de María Teresa, para Jaime David, que ya no está Doña Dede, pero él está ahí trabajando ese legado, para todos ellos es un día también de tristeza porque se le fue su madre, su tía, y además de qué manera dejaron la faz de la tierra. O sea, fue un asesinato brutal para 3 mujeres y un hombre que habían entregado su vida al arte, que eran unas personas de una gran sensibilidad humana. Yo sé que es también un día triste para ellos, pero ese traspasar la frontera y convertir el 25 de noviembre y las hermanas Mirabal en un símbolo por la lucha mundial contra la violencia hacia las mujeres. Yo sé también, porque mi número lo ha expresado, que es contando el legado, la historia de las hermanas Mirabal. Yo como salcedense me siento sumamente, reitero, orgullosa de haber nacido en ese pueblo, el pueblo de las hermanas Mirabal, pero también el pueblo de Fafa y de tantos otros mujeres y hombres salcedenses que dieron su vida en ese momento y que han contribuido a la historia de la democracia y de los derechos humanos en la República Dominicana. Yo espero que un día en nuestro país se conforme un comité de la verdad, porque hay muchas muertes ocultas y hay muchos casos que ameritan justicia, no importa si todas las víctimas o los agresores hayan desaparecido. Yo creo que la historia... Eso no fue Janet. Sí, al parecer la conexión de Janet estaba un poco inestable y se desconectó. Vamos a esperar a ver si ella entra nuevamente. Fafa, puede quitarle el mute, el silenciador a su... Lo puede quitar, don Fafa. Ahí yo le mandé la pregunta para que... Oh, Janet ya está entrando. Ya está entrando, Janet, otra vez. Okay, porque ella hizo una pregunta para él y algo que yo le quiero preguntar a Fafa. Vamos a esperar que ella se conecte. Espérate. Janet, ok, está ahí. Está conectando. Dime. Janet, no te escucha, Janet. Está en silencio. Quítale el silencio. Ok, espérate. Ahora dale. No, todavía comisionada, ella está en silencio. Déjame preguntar. Yo le estoy, sí, ella lo está haciendo. Ya, Ahora sí. Ahora No, sí, Janet. concluía esto, que la dimensión histórica de las hermanas Mirabal, pero que hace falta esta comisión de la verdad, que ojalá que un día se pueda formar en nuestro país para hacer justicia, aunque sea ya con mucho tiempo después, pero la historia necesita hacer justicia real con tantos asesinatos que pasaron no solamente con Trujillo, también en los 12 años de Balaguer,
y que definitivamente pues abolieron un gran segmento juvenil que provocó inclusive un vacío en el relevo generacional por tanta juventud que fue pues asesinada por motivos políticos. Patria, Minerva y María Teresa, reitero, inspiración para todas nosotras para seguir la lucha contra la violencia y levantar los brazos fuertes, levantarlos con fortaleza y no rendirnos, porque la igualdad no es un sueño, se consigue con lucha, con perseverancia, pero sobre todo con mucho tesón de mujer. Así que muchas gracias por la invitación, aquí a sus órdenes siempre, Lourdes, y a todas ustedes. Gracias, gracias, Janet. Yo no sé si anunciar esto. Voy a dar algunas pautas, pero eso que tú has hablado es un proyecto que estamos trabajando y del cual me gustaría invitar a Fafa Taveras que formara parte, tú también, Janet, y otras personas que vamos a invitar desde Nueva York. Desde Nueva York vamos a iniciar un juicio histórico a todos los asesinos que participaron en este crimen y otros crímenes. Por ejemplo, hay un juicio que hay que hacerle y hay que condenarlo a Johnny Aves García. Él nunca fue condenado. En mi reciente viaje a República Dominicana, sostuvimos un encuentro, una reunión con el poeta y amigo Tony Raful, que escribió el libro de Johnny Aves García, y estábamos y hablábamos los dos de que don Fafa lo mencionó cuando él interrogó a Minerva, que Johnny Aves García fue en los últimos años de la dictadura el ideólogo, el ejecutor de los crímenes más crueles que ocurrieron en la dictadura. Entonces, nosotros vamos a conformar, así como se hizo un juicio a los asesinos asesinos nazis, que se hizo un juicio en Europa. Nosotros tenemos un proyecto, un juicio real, con abogados, con fiscales, y estamos trabajando en ese proyecto junto a Tony Raful. Así que lo vamos a invitar. Así que, Janet, era algo que yo no iba a informar por ahora, pero ya que tú lo llevaste ahí, es algo que vamos a trabajar para hacerlo, porque esos asesinos, aquí en el Zoom, en el Facebook Live, hay un señor que está escribiendo y que nos dio hasta la dirección de esta persona, del tal Valerio, que está vivo y que él se sienta en la galería de su casa a fumar y a decir con orgullo que él participó en el asesinato de las hermanas Mirabal. ¿Cómo es posible que a estas alturas siga ocurriendo algo así en nuestro país? ¿Cómo es posible, ya con los datos que nos dio Fafa Tavera, de que ellos fueron liberados por Monte Arache? ¿Cómo es posible que ese señor todavía esté libre, está vivo y está libre y que no ha pagado por ese horrible crimen? Entonces, son cosas que deben retomarse en la justicia dominicana, debe retomar eso. Pero nosotros vamos a empezar un trabajo desde aquí, vamos a hacer un trabajo desde Nueva York para el mundo. La condena, el juicio histórico que se hizo a los nazis, que se hizo desde Europa, nosotros vamos a hacerlo con los asesinos de las Mirabal y de los 12 años de Balaguer y de otros crímenes también que ocurrieron en República Dominicana. Yo espero que Dios nos dé vida y nos dé salud para poder hacer eso y poder hacerlo desde el Comisionado de Cultura, que estamos comprometidos, como dijimos antes, a rescatar la memoria histórica del pueblo dominicano y la memoria cultural del pueblo dominicano. Don Fafa, una pregunta. Janet le mencionó de que, y anoche, la compañera Jorgelaine Morel, que coordina junto al poeta Dagoberto López Coño y otra persona en Tamboril, estuvieron trabajando para crear el monumento a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz, que Rufino
ha sido el gran olvidado, pero que también nos comprometimos desde el comisionado a rescatar la memoria heroica de Rufino de la Cruz. ¿Es cierto que Rufino de la Cruz pertenecía a una célula del 14 de junio? ¿Es cierto eso, don Fafa? Y otra pregunta, don Fafa. ¿Es cierto que María Teresa fue asesinada con su trenza, la trenza larga que ella tenía? Ya que usted entrevistó a esos asesinos, esos esbirrios, quizás el asesino de María Teresa le pudo dar ese dato a usted. ¿Usted puede hablarnos sobre eso? Mira, la muerte de María Teresa era la más joven, la más pequeña, y tenía la cabellera más grande, tenía una trenza. Entonces ellos la definían así, la Marta, la de los cabellos y la del Rosario, que era Patria. O sea que ellos la definían. Realmente fue una cosa brutal. Yo no tengo ninguna duda de que esos esbirros no tenían conciencia humana. Ellos lo hicieron eso. La primera parte de tu pregunta es la referida A Rufino, que sí es cierto que Rufino. pertenecía a una célula del 14 de junio. Bueno, el 14 no tenía todavía mucha estructura organizativa, sino mucha corriente de opinión. Algunos activistas, y él estaba en un sitio donde el núcleo básico de la comunidad estaba vinculado a eso. De Conuco salieron muchos prisioneros. Así que las propias hermanas Mirabal arrastraron a mucha gente. Y Rufino trabajaba con un hombre que tenía un negocio ahí, como a 100 metros de la casa de la Mirabal. Así que podría ser que él tuviera vínculo con alguien. Yo creo que él no ignoraba el papel de la Mirabal. Que cuando él asumió ante la ausencia de ella, de que él la acompañaba, él sabía lo que estaba haciendo. Era un gesto de compromiso. Sea o no real que él era de una célula, se comportó como un organizador. Porque tú sabes lo que era andar con esas mujeres en esa época, que todo el mundo sabía lo que pasaba, que fue 4 veces que Minerva tuvo presa por Trujillo, 4 veces. Eso no es cosa de común. Y la gente veía a los calíes andando por donde quiera también. Es si él debió haber sido un hombre que conoció las informaciones del movimiento y que acompañó a Minerva sabiendo el riesgo que él corría. Es decir, no hay mejor muestra de su compromiso que eso. Yo soy ahora partidario de que hay que hacer una estatua a Rufino en Tenares y estoy motivando que el síndico de allá promueva que una decisión del ayuntamiento organice un espacio donde pueda hacerlo y nosotros tenemos las ofertas de una persona para financiar el trabajo, pero queremos conseguir la decisión del ayuntamiento de Tenares de que haya un lugar que yo sugiero sea la entrada en Tenares de Salcedo, que hay una esquinita ahí donde se puede poner Rufino. Pero él merece también un espacio de reconocimiento. Sí, también nosotros nos comprometimos anoche con la compañera Jorge Laine Morel de que vamos a trabajar para que donde está el monumento, donde están los 3 bustos de las hermanas Mirabal, donde fueron lanzados los cuerpos, que también ahí esté el busto de Rufino. ¿Usted ha ido a ese lugar que está en Tamboril? Sí, sí, es camino de Puerto Plata por la vieja ruta hacia Tamboril. Ajá, sí. Entonces, el hecho es real que hay que también recuperar la memoria de Rufino. Yo soy partidario y promotor de eso. Excelente. Bueno, estamos... Ahora, le agradezco a usted esta iniciativa de propiciar que un encuentro como este recuerde el valor y el ejemplo de estas mujeres y que en la actualidad, como dice Janet, sirva de estímulo para que las mujeres se empoderen y sepan que ellas tienen una bandera de reconocimiento universal que deben asumir con mucho gusto en la batalla interna para que los herederos de Minerva y de María Teresa y Patria muestren con su reclamo que efectivamente aquella muerte no fue en vano. Gracias a ustedes por este gesto. Hay muchas mujeres, don Fafa, que estamos empantalonadas. Hemos asumido este compromiso. Hemos asumido Lourdes, el compromiso con falda, Lourdes, por la patria. con faldas, estamos enfaldadas.
¿Quién dice? Ah, Ay, Janet. no Janet, hay que ponerse pantalón, con la falda que nos pesa el ruedo, como decía mi abuela. sí, no pesa el ruedo, pero también a veces a mí me gusta ponerme los pantalones porque son cómodos para sentarse y para correr. Yo uso las faldas anoche, en el evento de anoche, tú me ves con mi vestido largo, pero cuando tengo que ponerme para ir a marchar, como marché muchísimas veces en la UAS y aquí con Marcha Verde, yo me pongo mis pantalones porque ahí en esos momentos es mejor andar con un pantalón. Pero estamos de acuerdo, con pantalón, con falda. Hay muchas mujeres, somos muchas las que hemos asumido este compromiso y de verdad que las hermanas Mirabal son un gran ejemplo para nosotras, o sea, son nuestro norte para realmente seguir y un orgullo grande para la dominicanidad. Don Fafa, Providencia Rossi hizo una propuesta, me hizo una propuesta ahorita. Y Provi, ¿tú quieres decirlo? Que tú le hagas la solicitud, Provi, quita el micrófono. ¿Qué es lo que dice ella? Provi. No, don Fafa, yo soy partidaria de que a usted se le haga un reconocimiento como usted se merece, realmente, porque siempre andan dando reconocimiento por ahí a gente que tal vez no tiene tantos valores como usted tiene. Y yo creo que es merecido un reconocimiento de parte del comisionado y de parte de la sociedad dominicana por sus aportes, porque si recordamos a los que se han ido, a los que se fueron en estas circunstancias, pero también a los que quedaron, que también hicieron la lucha, lucharon en favor de lo que hoy disfrutamos, que es la democracia. También usted, como los demás que lucharon junto a usted, merecen un reconocimiento. Además de expresárselo, de que toda la sociedad conozca el valor histórico que tiene el comandante Fafa. Mira, yo estoy escribiendo por presión de los nietos mi memoria. Y pienso dejar ahí mi visión de todo lo que pasó, porque creo que aunque el pasado no tiene arreglo, las cosas del pasado que están vigentes sí necesitan ser recuperadas. Y la causa de la lucha de Minerva y de todas sus acompañantes y de mi generación están pendientes. Y como eso está pendiente, hay que estimular que pueda seguir hacia adelante. Ustedes pueden contar conmigo para cualquier colaboración de un trabajo de esta naturaleza que ustedes hagan. Porque yo soy lo que cree que la memoria es una fuerza. Sí. Alguien en Facebook propuso precisamente que esta charla que usted ha dado, que nosotros quisiéramos un folleto. Yo pienso que esto no es cuestión de un folleto, esto es asunto de un libro. Ahora, una pregunta para usted. Esas memorias, usted la está escribiendo, ¿usted tiene quién se la va a publicar ya? No, yo estoy escribiendo, pero no tengo todavía quién va a ayudarme a publicarla. Yo supongo que encontraré. ¿Qué tal si nosotros nos comprometemos públicamente a publicarle esa memoria? ¿Usted aceptaría? Claro que sí, y además la voy a acelerar para tener ese grupo. Y que usted venga aquí a Nueva York a presentar ese libro. Claro, con ustedes yo Pues voy ya a usted cualquier sabe, parte. viene Don Fafa para Nueva York. ¿Usted no le tiene miedo al frío? No, yo viví en el mundo entero. Ok, bueno, pues ya usted sabe. Entonces, Bien, gracias a ustedes otra vez por esta invitación. Pues Desde muchísimas luego, gracias. es una vaina hacer estos recuerdos, pero vale la pena. Sí. Gracias. Bueno, yo también me despido y gracias a Providencia también que ha estado pendiente dándonos todos los detalles de este Zoom. Provi, gracias por todo tu apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y a todo el público que nos ha acompañado. Carlos. Fieles a los 3 esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre,
allá arriba en la montaña. Por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y a esa noche la muerte, el jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa, patria, Minerva, María Teresa. Bueno, con esta conferencia magistral, mucha gente ha estado leyendo en Facebook que ha estado llorando, que han estado muy impresionados, todos han estado impresionados con esta conferencia magistral con don Fafa Taveras y Janet Camilo. Cerramos la semana aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz y el mes de la prevención contra la violencia a la mujer. Con esta actividad cerramos. Gracias a todas las personas que durante toda la semana nos acompañaron. El primer día, las poetas Ana Isabel Sayán, Rosa Silverio, Rosa Santos, Susi Santana, la presentación del Paquito, don Marino Mejía, quien hizo una presentación excepcional sobre la historieta, sobre la historia de las historietas o cómic, el monólogo que tuvimos ayer con de Bruno Aponte y la dirección de Manuel García Villavicencio y con tres grandes actrices, el recital de la cantautora Susana Silva, la exposición de pintura donde más de 30 artistas expusieron sus pinturas que van a seguir durante todo el mes de noviembre y de diciembre en el comisionado. Pueden pasar a visitarnos y hoy ya con esta cerramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado, a todo el público que ha asistido al comisionado, todas las personas que estuvieron aquí hoy. Gracias a don Fafa Tavera, dirigente del 14 de junio, compañero de luchas de Minerva Mirabal, a Janet Camilo, ex ministra del Ministerio de la Mujer, a todo el equipo del comisionado, todo ese equipo de trabajo que nos está acompañando en nuestra misión, que lo han hecho muy bien y le doy las gracias. Un aplauso fuerte para todos ustedes y seguimos trabajando porque vienen más actividades por ahí. El co-naming de la calle del maestro Buyumba Landestoy con un concierto también, homenaje al maestro Buyumba Landestoy, y luego en diciembre también un homenaje a Luis Terrol Díaz. Así que seguimos trabajando en el Comisionado de Cultura, porque en el Comisionado de Cultura se hace la cultura al andar. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos. Bendiciones.